presidentes y demás directivos de las academias del Estado Zulia que nos acompañan, señores directivos, autoridades de la Universidad Rafael Urdaneta, profesores, nuestras muy ilustres miembros de honor y sus representantes de la academia, invitados especiales, nuestros estudiantes, toda la comunidad, porque para todos es esta lección. Como lección, dirá algunas cosas que puedan ser discutidas, podrán ser debatidas, y esperemos que así sea. Estamos hoy en una fecha de particular importancia histórica para lo que fue la provincia de Maracaibo en tiempos coloniales, y que sin entrar en un diálogo histórico, hoy podemos decir el Estado Zulia. Así que la historia hace de la provincia de Maracaibo una extensión variada, que abarcó hasta Barinas y hasta Falcón. Hace 198 años, el 28 de enero de 1821, fue declarada la independencia de esta provincia. Casi 10 años antes, el 5 de julio de 1811, había sido declarada la independencia de las provincias de Caracas, Barquisimeto, Cumaná, Barcelona, Mérida, Margarita y Trujillo. Es decir, 7 de las 10 provincias que constituían la Capitanía General de Venezuela. Maracaibo, Coro y Guayana no participaron en aquel momento de la decisión emancipadora. Nuestra provincia de Maracaibo permaneció esa década como una provincia de ultramar del Reino de España, representada en la Diputación de las Cortes de Cádiz, reducto de la corona española luego de la ocupación napoleónica. Pero no fue por ello que se la calificara de muy noble y leal, como algunos han interpretado este título otorgado por la regencia del Reino Español, no solo a Maracaibo, sino a muchas otras ciudades y municipios de la península y de la colonia antes de que se produjera la gesta emancipadora. Varios meses de conspiración de paisanos patriotas y de los hermanos Delgado, con la conducción virtual de Simón Bolívar y de Rafael Urdaneta, desembocaron en un día como hoy, el 28 de enero de 1821, reunidos, óigase bien, reunidos en cabildo abierto, se declaró poner y restituir al pueblo en el uso y goce de su libertad soberana. Dos valores políticos fundamentales emergieron de esa emancipación. Primero, la decisión del pueblo expresando directamente su voluntad en cabildo abierto, sin mediador alguno, sin hilación normativa o de autoridad superior que hubiera sido la fundamentación, por ejemplo, la fundamentación divina del poder o del ungido de tal poder, como fue la supuesta lealtad al rey Fernando VII para desconocer la autoridad recibida del ocupante napoleónico y que había recibido el capitán general Vicente Empáramo, depuesto en el Cabildo Abierto caraqueño del 19 de abril de 1810. Y segundo, destaca la preservación de la autonomía política de la provincia ante la necesaria y conveniente unidad nacional y continental, que en las primeras de cambio se expresó en la adhesión federativa al proyecto de Colombia, dirigido por el libertador Simón Bolívar, la Gran Colombia en la historiografía. Y con esta adhesión política hizo también suya la provincia de Maracaibo, hoy Zulia, la Constitución de Cúcuta. La Constitución de Cúcuta, primera carta magna para Maracaibo y tercera para las otras provincias del Pacto de Emancipación de 1811. Este proyecto de unidad continental concluyó infelizmente. Y a falta de tal unidad, lo que había sido la provincia de Maracaibo integrada
desde 1821 a Colombia, la Gran Colombia, decidió su adhesión al Estado Federal Venezuela, el proyecto Páez, sujeto a la cláusula original de respeto al sistema federal que garantizaba la preservación de una autonomía interior frente al poder central y frente a las otras provincias que se habían reunido colonialmente en la Capitanía General de Venezuela. De manera que el Día de la Solidaridad es Día de la Independencia. Fue entonces la Constitución de 1830 la segunda fuente constitucional que conoció aquella antigua provincia de Maracaibo como parte del Estado de Venezuela, como se empezó a llamar Venezuela desde ese momento. Pero para las otras 7 provincias que suscribieron el Acta de Independencia no era la segunda, sino la cuarta Constitución. Mirando hacia atrás, la Constitución primigenia de 1811, sancionada el 21 de diciembre de ese año, tuvo una vida muy corta. 4 meses apenas habían pasado desde su promulgación, cuando el 23 de abril de 1812, ante la crisis por las consecuencias del terremoto del 26 de marzo y por el avance de las fuerzas realistas desde Coro, el Poder Legislativo suspendió provisionalmente la vigencia de dicha Constitución y le confirió el mando el mando militar y civil a Francisco de Miranda, con el título de generalísimo y con facultades extraordinarias, sin sujeción a otra ley que no fuese la ley suprema de salvar la patria. Guerra y fuerza se impusieron hasta la inmediata caída de la Primera República, y sin marco constitucional se construyó en los campos de batalla la independencia política para llegar al Congreso de Angostura de 1819 y la sanción constituyente de la Constitución de agosto de 1819, de ese mismo año. El proyecto de unidad de las naciones iberoamericanas, el gran Estado colombiano propuesto anteriormente por el precursor Miranda, encontró 2 años después, en 1821, su trémula instalación en el Congreso General de Colombia. La tercera carta fundamental que rigió para el territorio venezolano fue la Constitución de Cúcuta, sancionada por el primer Congreso General de Colombia, reunido en la Villa del Rosario de Cúcuta y promulgada por Simón Bolívar el 6 de octubre de 1821 como presidente de la República de Colombia, la Gran Colombia. Ya dijimos que ese proyecto de unidad continental incluyó, infelizmente, no pudo el último presidente gran colombiano, Rafael Urdaneta, fiel al propósito de unidad iberoamericana, contener la vorágine de los acontecimientos que se impusieron fácticamente para dejar separados los espacios territoriales del incipiente poder emancipado del dominio español. Así nace Venezuela, Estado de Venezuela, Estados Unidos de Venezuela, o República de Venezuela, o República Bolivariana de Venezuela. Nace el Estado y con él su estructura jurídica y su base constitucional. Pero nace en las batallas por la libertad, en la reunión y concilio de los forjadores primigenios de la emancipación, y se sostiene en una unidad integrada de poder, tratando siempre de seguir la tradición ilustrada de la separación de poderes como sistema de equilibrio de pesos y contrapesos, según la doctrina de Montesquieu y en la concepción republicana del Estado. Y para acercarme a esta apasionante historia se me ocurrió visitar el Salón del Tríptico, anexo al Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo en Caracas. Palacio, por cierto, obra
del ingeniero y arquitecto Luciano Urdaneta Vargas y su hermano Eleazar Urdaneta Vargas, maracaiberos, sin cañadero, hijos de nuestro epónimo universitario, que le da nombre a la Universidad Rafael Urdaneta, general Rafael Urdaneta, y de doña Vargas París. Este salón del tríptico, que fue construido con posterioridad al inicio de las obras, es así llamado por albergar el tríptico bolivariano que pintó nuestro artista de la independencia, Tito Salas. Pero también tiene una gran vitrina donde se conservan los ejemplares originales, los textos originales firmados de la mayor parte de las constituciones de nuestro país. Y como desde hace muchos años he oído decir que es importante mantener el hilo constitucional, traté de descubrir mis sueños si entre esos documentos existía algún hilo, pita, cabulla, que de una u otra manera pudiera mostrarme físicamente cómo entre unas y otras se dio una sucesión de continuidad normativa, de subsunción no piramidal, obviamente, que permitiera una comprensión racional y lógica del proceso jurídico de creación y evolución del Estado, como siempre quiso la teoría y la hermenéutica jurídica positiva. Mas no conseguí nada, ni pita, ni hilo, ni cabulla, ni curricán, nada. No había ningún hilo, ni hilación alguna, como proceso lógico que pudiera encontrar fundamentación intraconstitucional del cambio constitucional. Al menos del cambio constitucional que se daba en los distintos momentos de nuestra historia política y no de meras enmiendas o situaciones de mutación constitucional, como se la llama ahora. De alguna manera, así lo reconoció la sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia el 19 de enero de 1999, con ponencia del magistrado doctor Humberto Laroche, cuando señalaba, empiezo la cita: en el seno de nuestro Estado constitucional de derecho, fundado en la supremacía del Estado constitucional, la concepción hermenéutica del derecho no puede ya referirse a interpretaciones de la ley y de la Constitución de manera subsuntiva, subsunción y aislada, pues el análisis interpretativo de la Constitución y el ordenamiento jurídico conducen a una interpretación constitucional, que no interpretación de la Constitución, en virtud de la cual se determina el alcance de la norma jurídica a partir de los principios y valores constitucionales, incluso más allá del texto positivo de ella. Y sigue: en lo que la doctrina más reputada entiende, es lo que la doctrina más reputada entiende por interpretación del ordenamiento jurídico, considerando obsoleta la interpretación de la ley, pues de la interpretación concebida como mera fórmula de determinación textual de una voluntad coherente y homogénea, manifestación en última instancia de la soberanía del legislador, se pasa a la interpretación como combinación de principios, valores y métodos en orden a integrar los textos en el proceso de aplicación del derecho. Y sigue, también expresa: así, cuando los artículos 245 al 249 de la Constitución, se refiere a la Constitución de 1961, consagran los mecanismos de enmienda y reforma general, está regulando los procedimientos conforme a los cuales el Congreso de la República puede modificar la Constitución, y es por tanto a ese poder constituido y no al poder constituyente que se dirige a la inviolabilidad contemplada en el artículo 251. De allí
que cuando los poderes constituidos propendan a derogar la Carta Magna a través de cualquier otro medio distinto del que ella dispone, y en consecuencia infrinjan el límite que constitucionalmente se ha establecido para modificar la Constitución, aparecería como aplicable la consecuencia jurídica prevista en la disposición transcrita en relación con la responsabilidad de los mismos, y en modo alguno perdería vigencia el texto fundamental. Aquí lo importante. Sin embargo, en ningún caso podría considerarse al poder constituyente originario incluido en esa disposición, que lo haría nugatorio por no estar expresamente prevista como medio de cambio constitucional. Es inmanente a su naturaleza de poder soberano, ilimitado y principalmente originario, el no estar regulado por las normas jurídicas que hayan podido derivar de los poderes constituidos, aun cuando ejerzan de manera extraordinaria la función constituyente. Esta, indudablemente, es la tesis recogida por el propio constituyente de 1961, el cual consagró normas reguladoras de la reforma o enmienda de la Constitución dirigidas al poder constituido, y a un tiempo, incluso desde el preámbulo, la consagración de la democracia como sistema político de la nación, sin soslayar coherentemente el reconocimiento de la soberanía radicada directamente en el pueblo. Ello conduce a una conclusión: la soberanía popular se convierte en supremacía de la Constitución cuando aquella, dentro de los mecanismos jurídicos de participación decida ejercerla. Hasta allí concluyo la lectura de la sentencia. Lo hice en largo porque es importante recordar. Muchos no entendieron lo que allí se decía y pensaron que el proceso constituyente de 1999 había nacido con la tara congénita de la violación del procedimiento de reforma o cambio constitucional previsto en la Constitución de 1961. Pensamos que la Constitución estaba encerrada y protegida en aquella elegante vitrina del Salón Tríptico del Palacio Federal. A eso yo lo he llamado constitucionalismo de vitrina. Sí, del constitucionalismo que se alimenta de la realidad normativa, o mejor dicho, de la pretendida realidad escrita en el texto normativo conservado y protegido por esa vitrina y la guardia de honor del salón elíptico. Pero ese constitucionalismo de vitrina olvidaba la base material, sustantiva y olvida sociopolítica, que alimenta no solo la interpretación constitucional, que no de la Constitución, sino de la existencia misma de la Constitución, que si bien goza de la supremacía normativa como ley suprema, no es el punto de cierre de la validez del ordenamiento jurídico. Pues por encima de la supremacía constitucional existe la supremacía del pueblo soberano. A ella se debe, sobre ella descansa, de ella depende su validez y por ende su vigencia. No es esa vitrina impoluta y solemne el lecho de nuestra historia constitucional. La discusión de las ideas libertarias, la renuncia a los miedos, el rugir de los cañones, el sonido de los sables, sangre y barro, dolor y miseria, cárcel y destierro forjaron nuestras constituciones, forjaron nuestras instituciones, y con ellas surgieron las bases del progreso social y económico que construyeron nuestra patria y que hicieron de nuestros padres y de nosotros y de nuestros hijos hombres y mujeres libres, procreadores de un mejor futuro. No puede asumirse un constitucionalismo piramidal, dotado de plenitud hermética y validez autorreferencial. Ni siquiera en la teoría pura del derecho esto puede aceptarse, pues incluso para Hans Kelsen la validez como subsunción normativa solo vale
para las normas dentro de un sistema determinado del ordenamiento jurídico. Cuando se trata de la validez del ordenamiento in toto, en su totalidad, la validez depende de la eficacia. Un sistema no eficaz es un sistema no válido como derecho. Su validez descansa en la eficacia y esta en la realidad, en el ser, no ya en el deber ser, en la voluntad de aceptación y reconocimiento libre del ordenamiento y del poder que dimana de este último. Pero ese ordenamiento con su base constitucional es en su totalidad un ordenamiento de derecho. Esto es, de la justicia que en ese derecho se configura. Recordemos a Agustín de Hipona, Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia. Sin la justicia, el derecho, ¿qué serían los reinos? Sino grandes bandas de ladrones. Y estos, sino pequeños reinos. En el acuerdo de propuestas para superar la crisis nacional, esta academia, el día 7 de enero, denunció que la Constitución de 1999 no se aplicaba. Que la Constitución de 1909 estaba sistemáticamente violada, que había que recuperar la institucionalidad, que había que restablecer de alguna manera la base constitucional del Estado para que fuera un Estado de derecho. Ahí recordaba a San Agustín: sin la justicia, sin el derecho, ¿qué son los Estados sino grandes bandas de ladrones? No hay pues que interpretar la Constitución desde la Constitución misma, desde su encierro normativo, y menos aún con referencia a la legislación inferior. La interpretación constitucional rompe su cerco normativo, rebasa el librito bien guardado en la vitrina del Salón del Tríptico del Palacio Federal. Se llena de humo y fuego, y a veces de sangre y de lágrimas, de debate de ideas avanzadas, de inquietudes y aspiraciones sociales que la dinámica de los tiempos exige, sin conceder plazos ni respetar procedimientos o formalidades que la racionalización ideologizada del poder maneja para vestir a sistemas o actos ilegítimos de fuerza de un traje de legitimidad inexistente, y que solo el rey, quien detenta esa fuerza poder, cree lucirlo, sin advertir que ante los ojos de todos está realmente desnudo. El mundo internacional, por ejemplo, como había percibido, cito al constitucionalista y diputado constituyente de la Constitución de 1971 español, catedrático Óscar Alzaca Villamil, como había percibido la fina sensibilidad del doctor Marañón, las instituciones sociales y políticas mueren siempre cuando, por virtud de una larga descomposición interna, sus resortes de regulación y disciplina han dejado de funcionar. Se achaca entonces la culpa al error de los últimos dirigentes o al ímpetu de los presuntos sustitutos. Pero en realidad un régimen, cuando cae, es porque ha muerto antes de caer. Aunque su propia pesadumbre, apuntada a Marañón, le mantuviera en pie como el cadáver del elefante de la fábula. Es por ello que, parafraseando a Marañón, hemos dicho que las constituciones, como los paquidermos, mueren de pie. Cuando son reformadas, modificadas o sustituidas, no hay hilo, ya que ella murió. Porque así como la validez del ordenamiento jurídico de un Estado y su base constitucional descansa sobre la eficacia, la ineficacia de la Constitución le sustrae su validez, su vida jurídica y función, su vigencia. Parece viva porque está en el horizonte
institucional o cuasi institucional todavía de pie gracias a su pesadumbre. Y poco importa que se la cite, que se la interprete y que supuestamente se la aplique. No se trata más que de un cadáver. Me refiero a la Constitución de 1999. Y realmente, cuando el artículo 333 de la Constitución de 1999, del mismo modo que lo hacía el artículo 250 de la Constitución de 1961, dispone que esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella, y que en tal eventualidad todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su respectiva vigencia. ¿No? Realmente ya perdió su vigencia. ¿Se restablece qué? Otro acto institucionalizador no restablecerá su vigencia como si pudiera resucitar aquel cadáver. Ese es un proceso de ejercicio de la acción del constituyente originario, lo que estamos presenciando en estos días. El acto de producción constitucional que sigue, sin la ilación pretendida por un logos hermenéutico desfasado de la realidad, será un acto de producción originaria, cuyo autor, el constituyente originario, no puede ser otro que el pueblo. El pueblo, sujeto y actor de su propio destino, investido de una supremacía que está por encima de la Constitución misma, y que solo un régimen de fuerza disfrazado de poder jurídico puede someter y perseguir, e incluso condenar al hambre y a la miseria y a la peor de las pobrezas, la confiscación de su libertad. Las páginas de la historia constitucional de una sociedad que se convierte en Estado están escritas con sangre, sudor y lágrimas, pero fértiles. De ellas nace la esperanza de la patria, la cuna de sus hijos, la tumba de sus padres, el regazo que reciben los clamores que por los cuatro vientos anuncian la nueva patria. Muchas gracias.